Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Modesto y vengo de la Universidad de Granada, en concreto del Departamento de Genética. Lo que voy a presentar hoy aquí es una charla con el título Hibridación real y potencial en el Parque Nacional de Aguas-Tortes y Estany de Sant Maurici. Esto es un trabajo que se engloba dentro de un proyecto más grande que fue otorgado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales con el título de Hibridación como motor de alteración de la biodiversidad en la era del cambio global, una perspectiva experimental y predictiva del fenómeno. En este proyecto interviene la Universidad de Granada, que es de donde vengo, así como otras instituciones nacionales e internacionales. Un poco como introducción a este trabajo, bueno, ya esta gráfica la hemos visto en algunas otras presentaciones, vemos cómo la actividad del ser humano está influenciando directamente a los ecosistemas y uno de los efectos es el aumento de la temperatura. El IPCC ya llama la atención que en las últimas 4 décadas han sido las más cálidas desde que se tienen registros, desde 1850. Y además también citan en este informe del IPCC que en el periodo de 2011 a 2020 la temperatura fue de 1 grado superior al periodo de 1850 a 1900. Una cosa importante que el IPCC nos llama también la atención, unas predicciones que hace a futuro, es decir, si las condiciones siguen siendo las mismas, es decir, si la presión humana sigue siendo igual, se estima que la temperatura puede aumentar entre 1,5 grados y 2 grados durante este siglo. Este aumento de temperatura obviamente tiene un efecto sobre todas las comunidades, sobre los organismos y en concreto sobre lo que nosotros estamos más centrados, que son sobre las comunidades vegetales o en concreto especies vegetales. Hay trabajos, como este que presento aquí, en el que ya estiman que en un escenario donde haya un incremento de temperatura de 1 grado centígrado, las especies tendrían que migrar aproximadamente unos 150, aquí citan 167 metros, para paliar ese incremento de la temperatura. Es mucho más fácil el hecho de subir y cambiar tu rango altitudinal que no tu rango latitudinal, porque aquí también hacen una estima que para solventar ese problema, que supondría un aumento de temperatura de 1 grado, las especies tendrían que migrar 145 kilómetros. En ambientes de montaña, que es donde también nosotros estamos interesados en las especies que habitan en estos ecosistemas, ya hay trabajos también, el mismo trabajo, en el que estima un poco la velocidad de esta migración. En un rango altitudinal, obviamente, que tienes que ascender mucho menos, aunque sea en latitud, pero la distancia es mucho menor, bueno, calculan que aproximadamente hay especies que pueden migrar 450 metros por año. Claro, esto es muy relativo, dependerá mucho de los individuos, de la manera de dispersión y sobre todo de las semillas de cada una de esas especies. En contrapartida, si esa distancia la tienen que hacer en un rango latitudinal, bueno, pues puede ser que esa distancia pues, se incremente y pueden ser cientos de años lo que necesitan las especies para migrar. Bueno, hay trabajos que ya han estudiado eso, hay unas simulaciones y el efecto del cambio climático sobre los patrones de altitudinales en especies clave en ambientes mediterráneos. También hay otros estudios que estudian cómo el cambio climático ha afectado al cambio de ecosistemas en el noroeste de la península. Y también un trabajo interesante que se hizo en los Alpes, que también demostraba cómo el efecto climático afectaba a poblaciones vegetales. Hacían un remuestreo en unas parcelas experimentales en un periodo de 50 años, ellos partían de un trabajo previo que se había hecho, y ellos vieron cómo esas especies migraron en un gradiente latitudinal y ocuparon nichos que antes no estaban ocupados, ya digo, en el trabajo ese anterior que ellos citaban. Y básicamente lo que ellos justificaban esa migración era por el cambio global, porque esas nuevas especies habían colonizado unos hábitats que antes eran imposibles de colonizar. Eran hábitats con permafrost, con hielo, con nieve, y por el cambio climático, por el efecto del aumento de la temperatura, esas condiciones desaparecieron y fueron unos hábitats nuevos que pudieron colonizar esas especies. Ya digo, llegaron a las cotas esas superiores, pero a su vez de las cotas inferiores desaparecieron. Esto tiene también unas consecuencias, no solo la migración de las especies y ese cambio, ¿no?, digamos, de composición de los organismos en cada uno de los ecosistemas. Por un lado, hay algunos autores que lo han llamado las extinciones silenciosas. ¿Qué significa esto exactamente? Es simplemente que las especies tienen un cambio latitudinal y pueden ascender, pero pueden tener un problema, es que tú estés en tu cota máxima de altura y simplemente no haya más espacio para migrar, simplemente pues esas especies van a desaparecer. También puede ser que por encima de tu rango normal de distribución lo que haya sea un terreno inhóspito, es decir, un terreno pedregoso que no haya suelo directamente y sea imposible colonizarlo. Pues eso es lo que algunos autores llaman extinciones silenciosas, porque se cree que no se está teniendo mucha atención en ese tipo en esos ecosistemas y en esos procesos.
Por otro lado, lo que también se provoca en este cambio, en este rango altitudinal, lo que puede provocar es zonas de contacto entre especies que antes estaban separadas. ¿Qué es lo que sucede en este caso cuando contactan las especies? Que se pueden dar los fenómenos de hibridación. Nosotros definimos hibridación como el intercambio genético entre linajes evolutivos divergentes. Por tanto, en estas zonas de contacto se pueden dar tres situaciones que tienen dos consecuencias. Por un lugar, un aumento de la biodiversidad. Si tenemos dos especies parentales que entran en contacto, pueden producir un híbrido. Si estas tres especies están separadas y no se reproducen entre ellas, no hay más contacto, puede haber un aumento de diversidad, ya que tendríamos tres especies nuevas. Este es un fenómeno que se da normalmente en la naturaleza, que se conoce como especiación híbrida. Este ya está descrito, no es nada raro. Pero por otro lado, tendríamos las consecuencias negativas, que es lo que he comentado, la disminución de la diversidad, con dos sucesos. En primer lugar, podríamos encontrarnos una situación en la que dos especies se estuviesen separando, estuviesen dándose un fenómeno de especiación, pero por el cambio que sufrirían algunas de esas especies en su rango latitudinal podrían entrar en contacto. De esta manera no habría esa diferencia genética entre los individuos, se perderían, digamos, esas dos especies, y lo que tendríamos una disminución de la biodiversidad, ya que de dos especies pasaríamos a tener solo una, ¿no? Por otro lado, podemos también tener una introgresión genética o introgresión híbrida, en la cual tendríamos dos especies parentales que formarían un híbrido, pero a su vez estas tres especies podrían estar en contacto, ¿vale? Entonces volveríamos a tener una pérdida de biodiversidad, ya que tendríamos una pérdida de información genética, de esta separación entre las especies, tendríamos una zona muy homogénea desde el punto de vista genético y desaparecería, como digo, esta diferenciación. Esto es especialmente importante cuando nos encontramos en situaciones en las que una de las especies tiene un número muy pequeño o son especies raras, sobre todo especies en peligro de extinción, porque son las que van a sufrir la pérdida y son las que vamos a perder esos individuos. Por tanto, nuestra hipótesis de trabajo es que las diferentes especies vegetales están cambiando su distribución en gradientes altitudinales, contactando y posiblemente estén hibridando. Bueno, como material de trabajo lo que hemos hecho, bueno, ya digo, como este es un trabajo que está enmarcado dentro de un proyecto, estudiamos diferentes parques nacionales, pero bueno, lo que voy a presentar aquí va a ser un poco lo que hemos hecho en el Parque Nacional de Aguas Tortes, a través de la página de biodiversidad de Cataluña. Hemos obtenido un inventario forestal del Parque Nacional de Aguas Tortes. A través de la herramienta FAUS hemos extraído toda esa información en unas tablas para poder manejar toda la información. Y con la herramienta el software R hemos hecho el análisis. En primer lugar, lo que hicimos en las citas donde no existía la variable de altura fueron eliminadas. También encontramos que había muchas citas que estaban repetidas. Con R también eliminamos todas esas citas y lo que nos quedó fue con lo que hicimos los siguientes análisis. Encontramos que en el Parque Nacional de Aguas Tortes había 1.816 especies que estaban enclavadas en 449 géneros, de los cuales el 40,5% eran uniespecíficos, mientras que el 59,5% eran multiespecíficos. Como estamos hablando de hibridación, entonces en este caso nosotros vamos a asumir que la hibridación se va a producir siempre entre especies que están dentro del mismo género. Por tanto, todas estas especies que aparecían, todos estos géneros que aparecían como uniespecíficos, no entraban en el análisis. Por tanto, nuestros resultados que obtuvimos, a partir de estos géneros multiespecíficos, fueron que tuvimos 13.263 parejas de especies, ¿vale? De estas 13.263 parejas de especies, el 58% tenían algún tipo de solapamiento en altitud, que iba desde el 1% al 100%, ¿vale? Pero también encontramos que el 42% no presentaban ningún tipo de solapamiento. Es decir, en principio, bueno, no esperaríamos ningún tipo de fenómeno de hibridación ahí. Pero sin embargo, cuando ese 42% lo desglosamos y vemos la distancia que tenían esas especies, vemos que la mayoría de ellas se encuentran a una distancia entre 250 a 300 metros, como están ahí agrupadas bastante cerca. Como ya digo, bueno, son también resultados preliminares. Hemos hecho también estos mismos análisis para los diferentes parques que están dentro del proyecto, como son Ordesa, Pico de Europa, Guadarrama, Sierra Nevada, la Caldera Taburiente y el Teide. Hemos tenido que en los parques del norte, Ordesa, Pico de Europa, Guadarrama también un poco y Aguas Tortes, tienen una distribución parecida, teniendo las especies que no solapan, están siempre agrupadas
más o menos una distancia, pues ya digo, de 200-250 metros. Mientras que en los parques de más al sur, Sierra Nevada, La Caldera y el Teide, hay como una cierta una dispersión un poquito más homogénea. Por tanto, como unas conclusiones que hemos podido sacar, ya digo, de estos resultados preliminares, es que hay un número elevado de especies vegetales con unas distancias altitudinales entre ellas muy pequeñas. Y como comentaba al principio, que hay unas previsiones de un cambio de temperatura y un aumento de 1,5 grados, 2 grados aproximadamente, lo que podemos esperar es que todas esas especies que ahora mismo no están en contacto, no están hibridando, en un futuro cercano podrían hacerlo. Una cosa que también que no ha llamado mucho la atención a la hora de hacer este trabajo es que hay una escasísima descripción de especies híbridas. En las bases de datos aparecen muy pocas, en algunas tesis doctorales se aparecen alguna descripción de estas especies híbridas, pero en general tenemos muy poca información de estas especies híbridas. Y bueno, y recalcar que el estudio de los fenómenos de hibridación por su efecto en la biodiversidad es importante. He comentado antes los efectos que pueden tener los procesos de hibridación en la pérdida de biodiversidad y es especialmente relevante en áreas protegidas como parques nacionales, donde tenemos un número importante de especies endémicas o especies raras o especies con un número pequeño de individuos. Dentro del grupo, ya digo, dentro del proyecto y dentro del grupo, bueno, tenemos unas tareas todavía pendientes, que bueno, la principal es la localización y descripción de nuevas zonas de contacto del género Erisimo. El género Erisimo es que es una especie, una brasica, que es la especie con la que lleva trabajando el grupo desde hace ya muchos años, de hecho han salido tesis doctorales y demás. Aquí un ejemplo de una de las tesis, bueno, se hizo un estudio de dos especies de Erisimo en Sierra Nevada, donde se formaba uno híbrido, las especies son Erisimo medio hispánico y Erisimo nevadense, y bueno, se hizo una descripción de la zona de contacto de los híbridos. Se hace una descripción tanto desde el punto de vista genético también como ecológico. Aquí también tenemos otro ejemplo. En este caso son dos especies de Portugal, que es Erisimo mersmulieri y Erisimo lagascae. Erisimo mersmulieri es esta flor amarilla, Erisimo lagascae son estas flores moradas, y esto es lo que obtuvimos en una zona que comento, de zonas de contacto. Nosotros pudimos hacer dos transectos en los cuales se muestreó. Teníamos uno de los transectos donde las dos especies parentales y los híbridos estaban en contacto, y un segundo transecto donde sí hay un poco de separación, pero bueno, teníamos también esta zona híbrida. Igual, pues el objetivo siempre ha sido describir la zona híbrida, se ha tomado material genético, se ha tomado también tema de fenotipo, de las especies, de cada una de las plantas, bueno, todas las características, el número de la altura, el número de stack, diámetro, forma de la flor, fotografía para hacer morfometría geométrica, y es un poco el trabajo digamos, que tenemos que hacer ahora, que es lo que le digo, de tarea pendiente, sobre todo en el norte de la península, que es lo que nos falta. Tendríamos como referencia este trabajo de Clot de 1992, donde ya cita especies de Erisimo, Sepcae, medio hispánico, y bueno, lo que estamos interesados también es poder venir a muestrear, si no hay otra nueva pandemia mundial que nos impida movernos, e intentar ver un poco, ya digo, a partir de este trabajo de Clot, qué es lo que ha pasado en esta zona de aquí, del norte de la península, a ver cómo ha evolucionado, si hay zonas de contacto y un poco describir también esas zonas de hibridación. Y lo importante también que como estamos interesados también a nivel genético, ver cómo ha funcionado, cómo ha evolucionado la ploidía a lo largo de todos estos años, digo, desde 1992 hasta ahora. Bueno, me gustaría agradecer pues, toda la gente que participa en el proyecto, todos los colaboradores, todas las entidades, como he comentado antes, tanto nacionales como internacionales, bueno, al parque por habernos invitado a dar las charlas, y bueno, y a Mohamed Abdelaziz, que es el IP del proyecto, que bueno, también por condiciones de COVID, aunque luego nos hemos enterado un poquito más tarde que podía haber venido, pero bueno, por tema de aforo y demás no podía asistir, así que bueno, y esto es todo. Muchas gracias.